Pero nosotros miramos que Él no fue libre de la cruz de Calvario. Uno puede pensar, ¿será que Él pedía ser libre, no ir a la cruz? Nosotros vemos que fue oído su clamor, pero de la cruz no fue librado, porque era necesario. Gloria. Vamos a hablar en esta noche de nuestro libertador Jesucristo. El libertador, el redentor quiere decir libertador. Pero este libertador no liberta tan solamente porque tiene un poder, sino que este libertador liberta en debilidad y aún a través de su derrota y aún a través de su humillación. Él es el libertador verdadero y perfecto. Gloria, alabanza, hermanos. Jesucristo es nuestro Señor. Nosotros vemos que la palabra nos enseña en el libro de Gálatas, y eso vamos a mirar en esta noche. Gálatas se llama la libertad de los hijos de Dios. La libertad de los hijos de Dios. Nuestra libertad. Gloria, alabanza, gloria a su nombre. Vemos nosotros que este libro de Gálatas fue un tiempo atrás un grito de guerra y de victoria. Allá en el tiempo de la Reforma, 5 siglos atrás, ellos se plantaron en el libro de Gálatas. Y ese fue su grito de victoria, de batalla, de pelea. Y qué gran liberación recibieron de ellos. Y qué gran bendición que hasta nosotros también llega. Gálatas justamente es lo que nos demuestra que nosotros somos libres por fe y por gracia. En aquel tiempo, 500, 600 años atrás, decían que uno podía ser salvo por las obras, por cumplir la ley. La Iglesia Católica tenía esa enseñanza, imponía en todos lados. ¿Querés ser salvo? Tenés que hacer obras, tenés que hacer sacrificio, tenés que hacer mérito, tenés que cumplir la ley, o si no tenés que pagar. Porque también se pagaba con dinero el que tenía para que su alma sea salva. Y vinieron estos que leyeron el libro de Gálatas y vieron allí que la justificación, la salvación no es por obras, menos por plata, no es por cumplir la ley. Gálatas es un grito de victoria. Les sirvió a ellos y eso transformó sus vidas. Y transformó en ese tiempo reinos también y países. Países fueron destruidos y países fueron afirmados porque esa gente se afirmó en el libro de Gálatas. Entiende que estamos hablando de algo que tiene poder, que cambió el destino eterno de muchos que conocieron y que creyeron y se afirmaron en esta verdad. Cuando nosotros, siendo que nacimos dentro de la iglesia evangélica, empezamos a entender que hay una libertad de los hijos de Dios, nos pusimos a estudiar el libro de Gálatas. Y todo lo que hacíamos en este lugar, en ese tiempo, 25 años atrás, era leer el libro de Gálatas nada más. Día lunes, día miércoles, día sábado, domingo era el libro de Gálatas. Lo leímos, lo estudiamos, lo rumiamos, le sacamos todo lo que pudimos. ¿Por qué? Porque éramos creyentes de nacimiento, pero no estábamos libres. ¿Entiende, hermanos? Y a través de Gálatas comprendimos la liberación de Cristo en Calvario. Es una liberación muy poderosa, muy gloriosa. Gálatas capítulo 5, versículo 1, allí dice la palabra. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: estad pues firmes. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres. Y no volváis otra vez no volváis a ser
preso del yugo de esclavitud. ¿Entiende de qué hablamos? Cristo nos hizo libres. Amén. Gloria. Y allí dice la palabra, estar firmes, quiere decir permanecer de pie. Estar allí afirmado en esa libertad, siendo leal, mantener lealtad y defender esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Para no volver otra vez a caer en el yugo de esclavitud. Porque esto no fue producto de una religión, esta liberación. No fue producto de un poder, fue producto de un sacrificio. Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres. Él demostró que tenía poder para ser libertador, porque lo venció al enemigo en su propio terreno, y en debilidad. Y nos manifestó a nosotros, nos reveló cuánto amor nos tenía. La palabra dice que Jesús, después de orar allí en Getsemaní, fue atado. A él le ataron para que nosotros seamos librados. Vinieron los hombres y le ataron sus manos. ¿Cómo pueden atar al omnipotente? El omnipotente no puede ser atado ni por dos cuerdas ni por nada. Pero él permitió ser atado. Él permitió ser atado. ¿Entiende, hermanos? Porque el fin era, como dijo él, soy yo y aquí estoy, pero a estos déjenlos libres. Cristo permitió ser atado para que nosotros seamos libres. Nuestra libertad es algo que Cristo tuvo para nosotros por medio de su sacrificio. No solo que permitió que sus manos sean atadas, sino que permitió que las ligaduras de la muerte le rodeen y le aten. Pero dice Hechos 2:42 que era imposible. Era imposible que sea detenido por la muerte, por las ligaduras de la muerte. Imposible era que sea detenido por esas ligaduras. Dios lo resucitó con poder. Pero no solamente a Cristo lo levantó con poder, sino también a todos los que somos una nueva creación. Nosotros somos hechos libres por nacimiento, por nuevo nacimiento. Nacimos libres. Gálatas capítulo 4, allí podemos leer ese versículo donde dice y habla de nosotros. Gálatas capítulo 4. El apóstol Pablo, estos 6 capítulos de Gálatas, todo habla de la libertad de los hijos de Dios. Dice, hermanos, Gálatas capítulo 4, versículo 31, de manera, hermanos, que nosotros no somos hijos de la esclava, nosotros somos hijos de la libre. La Jerusalén de arriba, la cual es libre, es madre de todos nosotros. Nacimos de la libre, la nueva creación es libre, tanto como Cristo nació para reinar. ¿Entiende, hermanos? Gloria, alabanza, gloria a su nombre. Por eso Pablo está diciendo, la nueva creación es libre por el sacrificio de Cristo. No dice otra vez, permitamos que nos enriede la trampa, esa trampa para llevarnos otra vez a esa esclavitud de la cual antes estábamos, antes de ser hijos de Dios. Pero Cristo nos hizo libre una vez y para siempre. Y allí se tiene que manifestar la fortaleza de los hijos de Dios, la firmeza para defender y ser leales a esa libertad. ¿Por qué? Porque Pablo dice otra vez, si uno permite, lo van a llevar otra vez al yugo de esclavitud. El sacrificio de Cristo, ¿para qué entonces fue? Pablo está llamándonos a que nos afirmemos en la libertad de Cristo en Calvario. Eso justamente se puede en la gracia, dentro del mensaje de la gracia. Otros, por más que sean hijos de Dios, no pueden afirmarse y son llevados cautivos otra vez, entrampados otra vez, a esclavitud otra vez. Eso donde vemos aquí en el libro de Gálatas.
Y no es hecho por un creyente nuevito, por un apóstol que es Pedro. Cuando él oraba, el enemigo temblaba. Cuando él pasaba su sombra, daba allá y los enfermos se sanaban. Aterrorizaba el reino de las tinieblas realmente Pedro. Pero él, llegado el momento, nosotros vemos aquí que se sometía mansamente a los que le querían someter. Aquí dice Gálatas capítulo 2. Nosotros vemos que Pablo está diciendo así en Gálatas capítulo 2. En cambio, mire cómo es el ejemplo de Pablo. Gálatas capítulo 2 dice, versículo 4 y 5. ¿De quién está hablando? De aquellos días donde estaba Pablo y estaban los que se llamaban los judaizantes. No eran creyentes ellos, pero buscaban que los hijos de Dios estén bajo ley. Versículo 4 dice, y esto es por causa de esos falsos. Se refiere a los que no eran salvos en aquel tiempo, que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. La libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para ponernos otra vez en esclavitud. ¿Y qué dice? A los cuales ni aún por un momento seguimos sujetándonos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pablo está diciendo nuestra libertad que tenemos en Cristo. Dice que entraron buscando llevarlo otra vez a esa esclavitud en aquel tiempo a los Gálatas. Y eso hoy está lleno de la cristiandad. Pero nosotros vemos que Pablo se plantó, ni por un momento en nada, ni por un poquito en nada nos cedimos. Estamos bien plantados, estamos firmes en la gracia. Sin embargo, Pedro, que estamos diciendo, tantos milagros que hacía, vinieron estos judaizantes y él agachó la cabeza y les tenía miedo. Pedro les tenía miedo a ellos, a los judaizantes. Entonces a él sí lo pusieron bajo ley. Y no solamente que a él lo pusieron bajo ley, sino que también a Bernabé. Bernabé era el sentimental, aquellos días conocía la gracia, pero en su sentimiento lo estaban llevando también bajo ley. Nosotros vemos que Pablo dice, muchos estaban entrando allí en esa situación, otra vez bajo la esclavitud. Aún Pedro, que era una columna, podemos decir, pero en esta parte él no tenía firmeza espiritual. Él tenía fe para sanidad y milagro, pero no tenía conocimiento. Por eso él tenía temor, él tenía miedo de estos hombres judaizantes y aceptaba ponerse bajo ley. Y Pablo era otra cosa. Pablo también hacía milagros en la gracia, pero él era firme porque tenía conocimiento. Él dice, ni por un momento nosotros no cedemos nuestra libertad. Ese permanecer firme, por supuesto que acarreó a Pablo muchas persecuciones, muchas luchas. Si él hubiese cedido, todos los religiosos lo hubiesen felicitado y lo hubiesen puesto allá arriba, pero él no cedió. Él no se sujetó. La nueva creación es libre. La nueva creación nació libre. La nueva creación tiene que seguir siendo libre. No solamente tiene que ser libre del yugo de la ley, tiene que ser libre del enemigo también, de este mundo también, de su vieja creación también, del señorío humano también tiene que ser libre. La nueva creación no tiene que estar esclavizada a nada y a nadie. ¿Entiende, hermanos? Dice la palabra aquí en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Mire lo que dice, ¿por qué Cristo aceptó ser allí en la cruz traspasado con esos clavos? ¿Por qué aceptó esa corona de espinas? Gálatas
1:4, el cual Cristo, Él se rindió a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos de este presente siglo malo. Gracias, Señor. Cristo se sacrificó en la cruz para librarnos no solamente de la condenación eterna que un día todo aquel que no acepta a Cristo va a padecer, sino para librarnos de este presente, de ahora, de este presente mundo, de esta edad mala. Justamente Cristo se dio en la cruz para librarnos. Y cuando habla de la maldad de esta edad, no se refiere a la maldad natural de un delincuente o de la delincuencia, no, la maldad es la maldad religiosa. ¿En cuál estaba siendo vencido Pedro? Por la maldad religiosa de aquellos días. Entonces Pablo dice, Cristo ya se sacrificó para libertarnos a nosotros de este presente siglo malo religioso. Entonces, cuando nos mantenemos firmes y leales a esa libertad de Cristo, estamos glorificando su nombre, estamos exaltando su nombre. Aleluya, alabanza. No solamente el mundo, como se entiende, mundano, sino el mundo religioso busca a los hijos de Dios tenerlos sometidos. No mediante cosas del mundo, sino mediante aún la Biblia. Y nosotros tenemos que estar mirando y velando para ser leales a esa obra de Calvario. Sabe que los que llevan a esclavitud a los creyentes no necesariamente son incrédulos, son los propios creyentes que llevan a otros que se someten o que son débiles en la fe o que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros tenemos allá un ejemplo en Jueces capítulo 15, en la vida de Sansón. Sansón era uno que fue llamado para libertar al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Fue y lo tomó a Sansón y le ató las manos para entregarle a los filisteos. ¿Entiende, hermanos? Dice que Sansón estaba en la cueva y se fue a refugiar después de pelear contra los filisteos. Los filisteos tenían sometidos al pueblo de Israel. Sansón quería libertarlos a ellos de esa condición y peleaba contra los filisteos. Y en esa vida que llevaba de lucha fue y se escondió en la cueva de Etán. Etán quiere decir una guarida de bestias salvajes. Realmente la condición de Sansón era difícil. Estaba allí en esa cueva, en esa lucha, y no vinieron los filisteos para apresarle, fueron los propios israelitas. 3,000 hombres de la tribu de Judá vinieron donde estaba él y le dijeron a Sansón, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo molestás a los filisteos? ¿No sabés que ellos nos tienen sometidos? Ahora venimos nosotros para atarte y para entregarte en sus manos. El propio pueblo de Dios quería seguir siendo allí esclavo de esa condición. Eso pasó allá en figura. Y le ataron a Sansón las manos con 2 cuerdas nuevas. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre Sansón, vino ese poder y esa fuerza, esas cuerdas nuevas se rompieron, se deshicieron como si fuese el lino, dice cuando las llamas están tocando el lino, se deshicieron y quedó libre. 2 cuerdas nuevas para atar a los hijos de Dios, para que no sean libres, y hechas por manos israelitas del pueblo de Dios. Esas 2 cuerdas nuevas, espiritualmente habla uno de la organización de las iglesias. La organización es cuando los hombres buscan tener señorío sobre los creyentes, cuando hay un creyente que está siendo usado por el Señor porque está conociendo la libertad de Dios, como era Sansón. Vienen los hombres y dicen, no, usted no puede ministrar, usted no puede predicar porque usted no está organizado. Le atan las manos o intentan atar las manos. Y los que no conocen aceptan. Hay tantas cuerdas nuevas en este tiempo buscando atar a los hijos de Dios. ¿Entiende, hermanos?
nosotros vemos que la organización le somete y le esclaviza a los creyentes. La legalidad también los somete y los esclaviza. Y nosotros, por la palabra de la gracia, podemos ser libres cada día y permanecer libres toda nuestra vida, hasta que recibamos no solo la libertad de la gracia, sino la libertad de la gloria cuando Cristo venga. Entiende, hermanos, Cristo es el libertador. En la cruz fue para darnos una completa liberación. Pero está en nosotros que nos apropiemos de esa libertad y no permitamos que nada ni nadie nos lleve a esa condición. El enemigo tiene muchas formas de atar, de ligar a los hijos de Dios. Pero la verdad de la gracia es la que nos hizo y nos hará libres siempre. La nueva creación nació libre. No acepta organización, no acepta legalidad, no acepta el enemigo, no acepta este mundo religioso, no acepta nada que lo quiera apartar de la voluntad de Dios. Nosotros vemos que Pablo nos enseña, Cristo ya nos dio una libertad completa. Somos hijos de la gracia. Gloria a su nombre. Dice Gálatas capítulo 5, que estamos leyendo, versículo 1, están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gloria, alabanza. Y no volváis otra vez a estar sujetos al yugo de esclavitud. Gloria, alabanza. Y versículo 13, Pablo sigue hablando. Versículo 13 sigue hablando la palabra. Dice así, hermanos, gloria a su nombre, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. A libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos los unos a los otros por amor. Gloria, alabanza, gloria a su nombre. Entonces el apóstol Pablo nos enseña por un lado ser libre de la legalidad que tanto daño hizo al pueblo de Gálatas y a tantos hijos de Dios. Pero también nos está diciendo aquí que debemos mirar bien en este tiempo. Aquí dice que fuimos llamados a libertad. La libertad para buscar a Dios, la libertad para orar a Dios, la libertad para clamar a Dios. Gloria, aleluya, alabanza. Pero también aquí nos enseña que esa libertad se experimenta bajo el señorío de Cristo. Que Cristo es nuestro Señor. Que nadie toma esta libertad de la gracia para hacer lo que uno quiere o lo que uno siente o lo que a uno le parece. Nosotros aceptamos lo que Cristo dice. ¿Entiende, hermanos? Nosotros en la gracia no hacemos nuestra propia voluntad. No nos interesa nuestra voluntad propia. Nosotros reconocemos que hay un Señor Jesucristo. El hombre del mundo dice, yo con mi vida puedo hacer lo que quiero, soy libre. En realidad, ninguno de este mundo es libre porque hará lo que el enemigo quiere que haga y lo llevará a eso. Aunque él piense que está libre, no hay libertad en este mundo. Si no hay para los hijos de Dios sin conocimiento, menos para el mundano. Pero aquí nosotros vemos que Pablo nos habla de una verdadera y completa y perfecta libertad. ¿Y cómo esa libertad? No es que vamos a ser libres por ponernos bajo ley. Allí el remedio es peor que la enfermedad. ¿Cómo somos libres en la práctica, en la experiencia? Aquí dice la palabra, Gálatas capítulo 5, versículo 18. Versículo 16 podemos leer. Digo pues, andad en el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no la ley y sus mandamientos, sino el Espíritu Santo nos dará una fortaleza. El Espíritu
Espíritu Santo nos llenará con su unción. El Espíritu Santo nos capacitará a estar libres, sin que nada de este mundo pueda tenernos allí sometidos o vencidos. ¿Entiende, hermanos? Nosotros nos criamos en las iglesias y siempre la idea era, cuando no había conocimiento de la gracia o donde no había, bueno, si está haciendo algo desordenado, vamos a ponerle unas leyes más fuertes y más estrictas para que allí no pueda hacer más nada. Pero Pablo no da esa solución. Él dice, más ley simplemente vuelve más pecado todavía a la condición. Sin embargo, la salida está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo personal. El Espíritu Santo es una persona y obra personalmente en cada uno, de acuerdo a cómo cada uno se rinde. La ley son 10 mandamientos y todos tienen que leer y todos tienen que cumplir sin excepción. Y el que no cumple es castigado. Pero Pablo no enseña eso. Pablo no dice exteriormente te van a guiar o conducir. No, es algo interior que brota de uno, que no le están obligando, que no le están imponiendo. Es algo que nace de uno. Dice la palabra, llénese del Espíritu Santo. Es personal. ¿Entiende, hermanos? La liberación completa viene a través de la potencia y de la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dará esa fortaleza que necesitamos para prevalecer sobre los reclamos aún de nuestra propia vieja creación. El Espíritu Santo nos guiará en la victoria completa, pero es personal. A nadie se le puede obligar a que reciba el Espíritu Santo, que sea ungido. Es individual. El Espíritu Santo a nadie se le va a imponer. El Espíritu Santo, aquel corazón que se abre, va a entrar con su poder, va a entrar con su potencia. Y no necesitará de someterse a nada ni a nadie. El Espíritu Santo le guiará en la voluntad de Dios. Experimentará la libertad que es en Cristo, la victoria que es en Cristo. Esa es la salida que Pablo les da a los Gálatas siempre. Llénense del Espíritu Santo. No es fuerza propia, no es por miedo al castigo de la ley, no es por someterse a nadie, simplemente llenarse de este Espíritu Santo. Y cuando nos llenamos del Espíritu Santo, cuando estamos alabando, cuando estamos orando, cuando le decimos gloria, aleluya, alabanza, el Espíritu Santo me está llenando. ¿Para qué? Para que la nueva creación se afirme y se fortalezca. Porque la nueva creación no acepta ser sometido por nada ni por nadie, excepto por Cristo y su palabra. La nueva creación no se dobla su rodilla delante de nadie, solamente de Cristo y su palabra. ¿Por qué? Porque comprende que Cristo le hizo libre una vez y para siempre. Pablo sigue hablando allá en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Allí dice a los creyentes corintios, él dice así, todas las cosas me son lícitas, en la gracia no hay prohibiciones, todo me es lícito. Nada es ilegal para mí, no consiste en nuestra vida, dice Pablo, en prohibiciones. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me es útil, quiere decir, no todo me es de provecho. ¿Entiende, hermanos? Como cuando usted ve esa heladera llena de cosas y todo estaría lindo, pero usted dice, este no me conviene y este otro tampoco me conviene. Mi cuerpo me enseñó que por más que esté bien para otro, para mí no está bien porque no me trae utilidad ni provecho, me perjudico. Entonces Pablo dice, todo me es lícito, no todo me conviene, no todo me es útil. Todo me es lícito, vuelve a reiterar, pero yo no me dejaré someter por nada, ni por nadie. No me meteré debajo del poder de nadie, ni del enemigo, ni de los religiosos, ni del mundo, y de mi vieja creación tampoco. ¿Entiende, hermanos?
La gracia nos da una completa y absoluta libertad en este tiempo, gloria a la alabanza. Primera de Corintios 10:23 sigue diciendo Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todo edifica. No todo me da crecimiento, no todo me va a ayudar.